En esta clase veremos el concepto de matrices, definiciones y comandos de MATLAB relacionados. Definición de una matriz. Una matriz A de orden m por n o dimensión m por n es un ordenamiento rectangular de m filas y n columnas formado por elementos reales o complejos. Es decir, por ejemplo, primera fila lo denotamos A11, A12, A1n. Cada uno de esos elementos está en la posición IJ. Es decir, el elemento 1,1 está en la posición primera fila, primera columna, y así siguiendo. Entonces, otra notación de un elemento A sub IJ es poner entre corchetes y adentro de los corchetes el nombre de la matriz, A mayúscula, y afuera la posición de dicho elemento, IJ. Aquí hay algo de nomenclatura. Una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la misma que de columnas, m igual a n, será una matriz cuadrada. A los elementos que están en la diagonal, es decir, A11, A22, tal, hasta el último, ANN, van a ser la diagonal principal de A. Después llamaremos una matriz nula a aquella que tiene todos sus elementos iguales a 0. Aquí les presento una serie de ejercicios para practicar. Por ejemplo, para crear una matriz de 3 por 5, cuyos elementos sean todos iguales a 0, existe un comando especial que es el comando ceros con Z. Este comando genera una matriz toda con ceros. ¿De qué dimensión? 3 por 5. Entonces, en la ventana de comandos ponemos m igual ceros de 3 por 5. Asignar un 1 al elemento en la fila 2, columna 4. Imagínense que quieren toda la matriz de ceros, salvo que tiene un 1 en la fila 2, columna 4. Entonces no les conviene ingresar ceros, cualquier cantidad, porque imagínense que si la matriz es de 3 por 5, 3 filas, 5 columnas, 3 por 5, 15 elementos. Tenés que generar 14 ceros y un 1 en la fila 2, columna 4. No te conviene. Lo que te conviene es generar una matriz de ceros con todos ceros y después tapar el elemento de la fila 2, columna 4 por el valor que te interesa. Por ejemplo, para tapar o definir cuál es el elemento en la fila 2, columna 4 de la matriz M, tenemos que poner M entre paréntesis 2,4 igual y el valor asignado. Bien, otra propuesta, crear un vector columna. Un vector columna es un caso particular de matrices, pero que tiene una única columna. Y creamos un vector columna que tenga los números 1, 2, 3. Entonces, el comando sería el nombre del vector, que le llamé BC, igual corchete, y cada elemento separado con punto y coma. Esto ya lo habíamos visto en otra clase. O sea, en la primera fila pones un 1, en la segunda fila va un 2 y en la tercera fila va un 3. Bien. Otro ejemplo, otro ejercicio. Crear una matriz con vectores columna que ya estén preparados. Supongamos que yo ya definí BC y ahora quiero crear una matriz cuyos vectores columnas sean todos BC. Entonces simplemente pongo el nombre de la matriz, que la llamé MC, igual corchete y
VC, VC, VC. De este modo, fíjense que esto es, en cada lugar va un vector columna. Ahora, supongamos que quiero preparar un vector fila. Entonces, una opción que tendría, por ejemplo, si quiero crear un vector con 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también esto es una secuencia que va del 1 al 8 con paso 1. Y las secuencias se indican con 2 puntos. El último ejercicio es construir una matriz empleando aritmética simple. Es decir, cuando construyan una matriz, pueden inclusive meter operaciones adentro. Supongan que yo ya ingresé de un modo u otro el vector B. Pero, por ejemplo, que la primera columna valga B, la segunda columna valga 2 por B y la tercera columna valga 3 por B. De ese modo he creado la matriz MB. Combinación de matrices. Este es otro punto interesante. Cuando tenemos que armar una matriz grande, podemos usar el recurso del particionamiento e ir ingresando las distintas partes de la matriz grande. Por ejemplo, si quiero construir una matriz C que tenga una matriz A en el lugar 1, 1, B en el lugar 1, 2, la misma matriz B en el lugar 2, 1 y la matriz A en el lugar 2, 2. Me conviene a mí definir C como AB, BA y empezar por definir solamente A como matriz y B como matriz. En definitiva, la matriz C queda con esta notación, con estos números. Aquí vemos un caso en que queremos también ordenar una matriz grande en base a pequeños bloques. Yo aquí definí 3 pequeños bloques. A1 es esta matriz, A2 es una matriz cuyas filas 2, 2, 2 son de elementos 2 y una matriz A3 que tiene filas 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bien, ahora, ¿qué opciones tengo? Puedo ponerlas lado a lado, por ejemplo, ¿con qué comando? Corchete A1, A2, A3. Entonces queda de este modo. Me quedó una matriz de 2 por 9. También puedo apilarlas a estas matrices. Para apilarlas lo defino de este modo: corchete A1, punto y coma, A2, punto y coma, A3. Es como que cada bloque se piensa como si fuera un único elemento. Son 3 elementos en las 3 filas. Primera fila, segunda fila y tercera fila, si pensamos en los elementos. Bien. Traspuesta. Aquí vemos la definición de una traspuesta. Dada una matriz A de dimensión m por n, su traspuesta es otra matriz B, pero de dimensión n por m. La notamos como B igual a A traspuesta
qué significa que B sea la traspuesta de A? Que el elemento B sub IJ coincide con el elemento A sub JI para todo IJ. La traspuesta de un vector columna es un vector fila. Veamos un ejemplo. Esta matriz A, y yo quiero armar la traspuesta. Fíjense que esta matriz A está, digamos, conformada por dos vectores fila. Primer vector fila, menos 1, 2, 4, 2, 6, 3, segundo vector fila. Si este vector fila pasa a ser la primera columna de la matriz traspuesta y este, que es el segundo vector fila, pasa a ser la segunda columna de la matriz traspuesta. Eso es un ejemplo numérico. MATLAB usa esta comillita para indicar traspuesta. Entonces, por ejemplo, si ponemos este comando A igual, corchete, menos 1, 2, 4, punto y coma, 2, 6, 3, y ponemos G igual a A', digamos, a traspuesta, lo que hace es almacenar en la matriz G la traspuesta de A. O sea, G se visualiza así. Yo le puse el nombre G. Matriz diagonal. Bien, una matriz diagonal es una matriz que tiene todos ceros salvo en la diagonal principal. Es decir, una matriz diagonal se define como A sub IJ igual a 0 para todo I distinto de J. Veamos aquí este ejemplo. Esta matriz D es una matriz diagonal. Fíjense que en la diagonal tiene números distintos de 0. 2, 1, menos 1, menos 2, menos 5. Entonces, directamente definiendo la diagonal principal, ya sé la matriz que quiero, ya la mostré. Entonces, el comando se arma un vector de la diagonal principal, V, que sería 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 5, y luego se utiliza este comando diag, que es el que arma matrices diagonales. Si ustedes definen este vector, después ponen diag entre paréntesis V, por ejemplo aquí yo le llamé a esto D. Entonces yo tendría almacenado D con esta forma. Estos detalles, estos ejercicios que voy poniendo en las distintas transparencias, les aconsejo que los experimenten con el MATLAB. Es más sencillo experimentarlo que entenderlo. Definición de la matriz identidad. La matriz identidad generalmente la denotamos con la I mayúscula. La identidad es una matriz diagonal que tiene los unos en la diagonal principal. Es decir, el elemento IJ de la identidad vale 0 para todo I distinto de J. Y vale 1 en la diagonal, o sea, para todo I igual a J. ¿Qué es la identidad? La identidad es una especie de... cumple la misma función que el 1 en álgebra numérica. Ustedes, si tienen un valor alfa, ¿no es cierto? Un valor alfa. ¿Y por cuánto lo tendrían que multiplicar para que siga manteniéndose el alfa? Por un 1, porque alfa por 1 es alfa. Aquí, si yo a una matriz la quiero multiplicar por algo y seguir manteniendo la misma matriz, la puedo multiplicar por la identidad A por I, que es lo mismo que I por A, y que da como resultado A. Bien, veamos los comandos. Hay comandos, por ejemplo, la identidad es muy usada y se necesita muchas veces. Entonces está el comando I, entre paréntesis la dimensión de la identidad.
hay D5, genera una identidad de 5 por 5, fíjense. Tiene 5 números 1 en la diagonal principal. Ahora, también a veces no necesitamos una identidad, pero sí necesitamos una matriz que esté toda llena de números unos. Entonces, para eso está el comando once, donde ponemos la dimensión de la matriz. Si lo pongo así, me va a generar una matriz cuadrada. Once de 3. Esta me generó la matriz A de 3 por 3. Todos los elementos como unos. Otra cosa que a veces se necesita es generar una matriz que tenga todos sus elementos 0. Como ya les había anticipado en una transparencia anterior, el comando para esto se llama ceros con Z. Y le ponemos las dimensiones de la matriz resultante, 2 por 3. Por ejemplo, en este caso me generó esta de 2 por 3, esta matriz de ceros. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Los invito a practicar con el MATLAB.